Dios les bendiga. Dígale al que está al lado, qué hermoso que estás hoy. Dígale que está al lado, dígale qué hermoso que estás hoy. Aproveche que usted tiene a alguien al lado, yo no tengo a nadie. Eso, sonrían. Ya ahí se quitó algunos años de arrugas de encima. Al sonreír usted recupera parte del tejido de su piel. Así que aproveche, vuelva a decirle para que sonría otro poquito, se sienta un poco más alegre. Doy gracias al Señor por permitirme esta mañana compartir la palabra con ustedes. El día que estaba saliendo para Colombia, que fue el 23 de diciembre, el pastor me mandó un mensaje que si estaba disponible hoy para predicar, y yo siempre muy gozoso de que me utilice, de que me ponga a hacer algo, pues le dije que sí. Pero no iba a saber que cuando regresara iba a tener tantas emociones encontradas, después de haber pasado casi 3 semanas con mi familia completa, que llevábamos 5 años sin reunirnos, el hermano de mi mamá que vive en Venezuela, con mis primos, mi hermano, mi mamá, mi papá, éramos 22 reunidos el 31 de diciembre y fue algo bien bonito, porque desde que mi abuelo murió, era como la cabeza representativa, el papá de mi mamá, no nos reuníamos en unas fechas de Navidad. Nos habíamos reunido, o sea, con mis tíos o con mis papás, pero no todos juntos. Y fue una experiencia bien bonita, pero también fue algo que le crea a uno melancolía al regresar. Y estos días han sido un poco melancólicos para mí. Yo soy un poco sentimental. Así que llegar esta mañana a predicar la palabra del Señor con todo, con una carga emocional, es algo diferente. No es lo mismo de las otras veces que me he parado aquí, pero preparando la palabra sentí el abrazo del Señor y espero que eso mismo usted y yo lo sienta esta mañana. Amén. Cierre sus ojos un momento y diga conmigo: Señor, estoy dispuesto a recibir tu palabra. Henos aquí como iglesia. Que tu Espíritu nos ministre y nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de hoy forma parte del inicio del programa anual que va a tener la iglesia. El pastor me envió el programa para que verificara cuál era la temática y bajo esa perspectiva, la palabra que el Señor pusiera como introducción a esa temática, pues él la postuló como el sermón de hoy, que es el llamado. Y como llamado, yo quise ponerle como título: ¿Vivir en Cristo o sobrevivir en Cristo? No sé si usted ha visto, la mayoría ha ido a Disney. ¿Quién no ha ido a Disney? Levante la mano. Todos han ido a Disney, ¿cierto? En SeaWorld están las ballenas, pero cuando necesitan lavar los estanques, las ballenas las sacan a un lugar sin agua. Y la única forma que las mantienen vivas es poniéndole agua encima rápidamente en lo que lavan el estanque y la pueden volver a poner. Pero mientras está fuera del agua, este animal gigantesco, que es 5 o 6 veces más grande que yo, aunque cualquiera puede ser más grande que yo, se siente impotente y simplemente está sobreviviendo. Y por más grande, gigantesco, poderoso y fuerte que sea, si no le ponen el agua, se muere. Y si no lo devuelven al estanque a tiempo, muere. Y deja de vivir por esos minutos, segundos o no sé exactamente cuánto dure. La ballena simplemente puede sobrevivir. Yo le pregunto a usted, como cristiano, ¿usted está sobreviviendo en Cristo? Que le echen un poquito de agua todos los días o todos los domingos. ¿O usted puede decir que usted está viviendo en Cristo? Es la reflexión con la que quiero que iniciemos la palabra en la mañana de hoy. Y nos vamos a centrar en un personaje muy espectacular, muy especial, muy explosivo, diría yo, muy extrovertido en los evangelios, el cual es Pedro. Pedro desde sus inicios se hizo sentir entre los apóstoles. Y si usted verifica las narraciones de los 4 evangelios, el nombre de Pedro es uno de los profetas, de los apóstoles más mencionado. Pedro, por su calidad extrovertida, siempre tenía algo que decir.
Y la palabra nos muestra que estuvo cerca, tan cerca de Jesús que se recostaba en su pecho. Pero Pedro, mientras estuvo con Jesús, y ahora vamos a ver por qué, simplemente sobrevivía en Cristo teniendo a Cristo al lado. Algo ilógico, usted estar frente al Maestro, yo no me imagino cómo se sentirían los apóstoles. O sea, tener a Jesús que usted y yo adoramos en abstracto porque no lo vemos, pero ellos lo tenían de frente y veían cómo actuaba. Pero Pedro hasta ese momento todavía no vivía en Cristo. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan de esto. Mateo 16:16 nos dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero que se atrevió a llamar a Jesús como Hijo de Dios. En ese momento todos estaban diciendo, Jesús, todos dicen que tú eres esto, que tú haces lo otro, que tú nos envías, que tú sanas, que tú libertas. Y Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿pero quién cree que soy yo? ¿Quién cree ustedes que soy yo? Y Pedro, extrovertido, abre la boca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquiera diría, wow, qué convicción la de Pedro. Estaba lleno de la presencia de Dios. No había forma de que Pedro llegase a hacer algo que no fuese vivir en Cristo. Y más adelante, Jesús está caminando sobre las aguas y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya donde ti. Y Jesús le dice, Mateo 14:29, ven y desciende. Descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. De los pocos hombres que ha podido caminar sobre las aguas, es Pedro. Y uno diría, wow, qué encuentro con Jesús, con la maravilla del poder de Dios. ¿Alguno de ustedes ha podido caminar sobre las aguas? No, Pedro sí. Y lo hizo cuando Jesús lo llamó. Luego su fe tambaleó y se hundió. Pero lo importante en este momento no fue que se hundió, sino que caminó sobre las aguas. Pedro abrió su boca y dijo, si eres tú, haz que yo vaya. Extrovertido. Y volvemos a pensar, Pedro tenía una convicción de Dios exagerada porque tenía la fe de que si era, él iba a caminar. Pero Pedro simplemente estaba sobreviviendo en Cristo, no viviendo en Cristo. Otra escena bíblica en Juan 18:10 nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Estamos en la escena cuando están capturando a Jesús. Y el mismo Pedro que había dicho, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, que conocía la narración de los profetas que era necesario que muriera para dar luego de resurrección, dar la salvación y renovar el pacto. Ese mismo Pedro que había visto cómo él podía caminar sobre las aguas por el poder del que lo llamaba, dudó y dijo, esto es cuestión de fuerza humana. Y sacó la espada e hirió a uno de los que estaban capturando a Jesús. Y Jesús tiene que detenerlo. Calma, esto no es lo que hay que hacer. ¿Acaso no he yo de beber la copa que me ha sido servida? Le dijo Jesús. Y puso la oreja nuevamente en el sitio y lo curó. Pedro empezaba a mostrar que verdaderamente no estaba viviendo, sino que estaba sobreviviendo. Y el punto más grande que nos lleva a entender esto es cuando Jesús lo están juzgando y le preguntan a Pedro 3 veces. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien le habían cortado la oreja, ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez. Y en aquel mismo instante cantó el gallo. El mismo Pedro que había dicho que Jesús era el Hijo de Dios, el mismo Pedro que había caminado sobre las aguas,
El mismo Pedro que había sacado la espada para defenderlo, ahora dice, no, yo no le conozco. Yo no sé quién es ese. Y no era la primera, era la tercera vez. Así que podemos ver que ahí Pedro todavía no tenía ese encuentro con la presencia de Dios, que simplemente sobrevivía a la sombra de lo que hacía Jesús, pero era necesario un encuentro para que pueda vivir en Cristo y no sobrevivir. Pedro entonces niega a Jesús y aparece una narración bíblica paralela donde nos habla en Juan 21:17, luego de este evento, donde Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me amas, Pedro? Pedro se entristeció de que él por tercera vez le preguntara si lo amaba. Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en una definición muy bonita que teníamos en las devociones de esta mañana, nos hablaba que apacentar es cuidar, dar amor, brindar alimento, dar el guía. Era lo que le estaba pidiendo Jesús al extrovertido y al nuestro personaje, que es Pedro. ¿A dónde quiero llegar con todos estos textos bíblicos, hermano y hermana? A que podemos hacer grandes cosas en las manos de Dios, pero simplemente estamos sobreviviendo en Cristo y no viviendo en Cristo. Para vivir en Cristo necesitamos pasar por lo que Pedro pasó en Pentecostés. Y luego de eso, hacer el mandato del latir del corazón de Dios, que es llevar su palabra. Hasta ese momento Pedro simplemente habían hecho lo que Jesús le decía que hiciera, o lo que sus impulsos le decían que respondiera. Hasta ese momento simplemente había pensado que las cosas se resolvían por la fuerza humana y no por la presencia de Dios. Hasta ese momento Pedro había tenido el mensaje, pero no se había encontrado con el Jesús y el Dios de ese mensaje. Usted y yo podemos llevar años en la iglesia. Si usted ya tuvo el encuentro con Dios, excelente. Ahora haga que otros lleguen a ese encuentro. Pero si usted no ha tenido ese encuentro con Dios, déjeme decirle que se está perdiendo de algo que es exageradamente grande. No es lo mismo sobrevivir en Cristo a vivir en Cristo. Pedro se tiene que enfrentar con que ya Jesús se fue. En Hechos nos habla de que luego de la resurrección estuvo unos días con sus apóstoles y ascendió al cielo. Pero les dio la promesa del Espíritu Santo y les dijo, no se vayan, manténganse unánimes juntos. Y así lo hicieron, y allí estaba Pedro. Como que encontrándose con todas esas vivencias que había tenido durante 3 años junto al Maestro, digiriéndolas y diciendo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora qué hacemos? Se fue, nos dejó una promesa. Fácilmente el mismo Pedro que le cortó la oreja se hubiera ido. Fácilmente el mismo Pedro que le negó 3 veces hubiese arrancado y se hubiera ido. Porque sin que se hubiera ido, ya lo estaba negando, ahora que no estaba, pues era más fácil. Pero Pedro no lo hizo, Pedro se quedó. Porque estaba a punto de enfrentarse con el encuentro del mensaje, con el encuentro del Dios de ese mensaje, con el encuentro de ese Mesías hecho realidad en su vida. Y se quedó. Pero no se quedaron hablando del otro, reunidos así porque sí. Como en Navidades, yo creo que ustedes comieron mucho lechón, mucho arroz con gandules. No se quedaron en eso. Qué riquísimo, por si acaso. En Colombia no comí y tenía un poquito de bajón de lechón, porque en Colombia se come pavo en Navidades, no lechón, así que
Tengo que desquitarme por ahí más adelante. Pero Pedro no se quedó así, en la espera. Se quedaron unánimes orando. Y cuando recibieron ese poder que se les había sido prometido, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Que estaban esperando ese momento, orando, ese momento se dio. Y hubo el encuentro directo de Pedro con ese poder de Dios. Con esa presencia maravillosa de Dios. Con ese fuego que transforma hasta el más atravesado como lo era Pedro. ¿Usted conoce personas atravesadas? ¿Sí? Compárelas con Pedro, esos son casi iguales. O si usted es atravesado, como yo digo atravesado, no sé si usted me entienda. Pero si usted es un poquito terco, extrovertido y acelerado, en Pedro encuentra un gran reflejo de que el Espíritu Santo también puede obrar en usted. Y luego de que tiene ese encuentro, ya no lo negó. Luego que tiene ese encuentro, entiende el significado de las palabras de Pedro: me amas, apacienta mis ovejas. Y dice: ahora entiendo. Estoy llamado a llevar esta vivencia para que otro la tenga. Y se para, y la palabra hace hincapié que estaba lleno del Espíritu Santo. Y empieza a predicar. Y la primera frase es algo controversial porque dice: varones galileos. Es decir, ustedes que no habían creído. Este mismo que se fue, este mismo volverá. Y entre líneas, a ese que yo negué, ese mismo me ama y lo ama usted también. A ese mismo que yo dije que no conocía, hoy puedo decir que lo conozco, porque he sentido su poder en mi vida. Y de lo único que tengo ganas es de hablar de Él. Eran las 9 de la mañana, todo el mundo creía que los que estaban ahí reunidos estaban ebrios. Y Pedro les dice: no están ebrios, están llenos de la presencia del Espíritu Santo, el cual nos prometió el que se fue. Y es el Consolador y el que nos llena. Una experiencia espectacular, la de Pedro. Ahora le pregunto yo a usted: ¿usted y yo estamos viviendo en Cristo o sobreviviendo en Cristo? ¿Necesitamos un encuentro personal con el Jesús y el Dios del mensaje? Porque simplemente tenemos el mensaje, pero no hemos tenido ese encuentro con el Dios del mensaje. Cuando tenemos un encuentro con el Dios del mensaje, entendemos la palabra: apacienta mis ovejas. El interés y el enfoque de la iglesia en la temática que se va a iniciar es la evangelización. Algo que usted y yo somos llamados a hacer desde nuestro inicio en los caminos del Señor. Algo que usted y yo debemos hacer todo el tiempo, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras vivencias. Puerto Rico es una isla que necesita de Dios hoy más que nunca. Así suena una frase trillada: hoy más que nunca necesitamos de Dios. Pero es en serio, hoy más que nunca necesitamos de Dios. Y hay mucha gente que lo necesita. Pero para que eso ocurra, que esa palabra llegue, necesitamos una iglesia de Río Nuevo de Dorado que no sobreviva en Cristo, sino que viva en Cristo. Y que tenga un encuentro con ese Dios del mensaje. Y su espíritu le llene para que se pueda levantar a llevar esa palabra y apacentar las ovejas, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer, al igual que Pedro. Cuando encontramos en una vida o cuando entramos en una vida de oración y comunión, sentimos el palpitar de Dios. ¿Sabe cuál es el palpitar de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Le repito eso: que nadie
¿Y qué es nadie? Nadie. Es decir, todos. Pero muchas veces como cristianos somos selectivos para a quién le damos el mensaje. No, este no tiene perdón de Dios. ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? En mi país lo dicen mucho. Aquí no, yo no lo he escuchado mucho. En mi país lo dicen mucho. Eso no tiene perdón de Dios. Y a veces lo dicen jocosamente y a veces lo dice su corazón con la bocota abierta, así. Se no tiene perdón de Dios. El evangelizar está hecho para que usted lleve la palabra a todos, sin juzgar su diferencia de pensamiento, sin juzgar su diferencia de intereses, sin juzgar lo que haya hecho, porque el poder de Dios va más allá de lo que usted y yo podamos entender. Pero para poder llegar a hacer eso tenemos que tener un encuentro directo con la presencia de Dios, para sentir esa pasión por el que no conoce y no ha vivido ese encuentro espectacular con el Maestro, con el que dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día, con el que prometió enviar un consolador y hoy está con nosotros, y en momentos tan sencillos como la melancolía de yo no poder estar con mi familia todo el tiempo, puedo sentir su abrazo. Y usted puede sentir en los momentos difíciles esa fuerza para seguir adelante. Usted y yo estamos llamados a llevar ese mensaje y a apacentar esas ovejas. Evangelizamos con la palabra del amor, no con la palabra del miedo, cuando hemos tenido un encuentro personal con el Dios de ese mensaje. Porque a veces es fácil condenar. Lo que se merece o lo que debe ir es al infierno, que Apocalipsis se le haga real todo en su vida. Pero no vemos que también la palabra nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, a todos. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, Mateo 4:19. Estamos llamados a llevar el mensaje a todos y cada uno de lo que necesite, sin poner nuestro interés por encima, sino el latir del corazón de Dios. Pero para que usted y yo lo podamos hacer, tenemos que tener un encuentro primero con ese Dios de amor. Si usted no ha tenido un encuentro con el Dios de amor, usted no puede brindar amor. Si usted no vive en Cristo, no puede hacer que otra persona viva en Cristo. Si usted solo sobrevive usted solito. Pero si usted vive en Cristo, usted puede hacer que otros vengan a Cristo. Evangelizamos con la palabra de esperanza y no esperamos a que otro lo haga cuando tenemos el encuentro personal con el Señor. Lucas 14:23 dice: ir por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Le pregunto, ¿esta casa hoy está llena? Mire a su alrededor. Hay muchos de vacaciones, riquísimo. Hay unos en Estados Unidos, Facebook, como muchos lo llaman, Chota Facebook. Habla dónde están todos. Yo he visto como 5 familias de la iglesia que están de gira por Estados Unidos, cogiendo frío, bien chévere, viendo la nieve. Pero fuera de esos, esta casa está llena. La palabra dice que Él añadirá los que han de ser salvos, pero usted y yo tiene que hacer su función también, de llevar la palabra. Porque la palabra también dice que los ángeles quisieran llevar su mensaje, pero ellos no son los llamados para esa misión, sino usted y yo. Pero no podemos cumplir esa misión si no tenemos un encuentro personal. No es el encuentro de mi familia, no es el encuentro del pastor, no es el encuentro de los líderes, es su encuentro con Dios. Es la llenura de su espíritu en su vida. No es la unción que tenga el pastor, ni el que predique, ni el que canta, es la unción que haya en su vida.
Y esa unción solo la puede tener cuando se dedica a la búsqueda de la presencia de Dios para que sienta el palpitar de Dios en su corazón. Pedro estuvo al lado del maestro, abrazado con el maestro, comía con el maestro, pero en la hora más fuerte lo negó. Pero luego de que tuvo el encuentro con ese espíritu, con ese Dios del mensaje, no hubo quien lo callara de llevar su palabra, de llevar ese mensaje. Y miles, no cientos, miles conocieron del Señor gracias a que Pedro tuvo ese encuentro. El encuentro con el Dios del mensaje hace que nuestra vida y nuestra perspectiva como cristianos cambie. El encuentro con la presencia de Dios es el resultado de una búsqueda intensiva de su presencia, de su amor y de su poder. El encuentro con la presencia de Dios no depende de nadie, depende de ti y de mí. Vivir la experiencia con Cristo hace que querramos llevar a otras personas a tener esa experiencia con el Dios que ha transformado nuestras vidas. Pero si Dios no ha transformado nuestras vidas, no podremos hacer que otros puedan ser transformados. Sin cambio en nuestras vidas, no hay evangelismo. Sin evangelismo, no hay crecimiento. Sin crecimiento, tan solo como iglesia estaremos sobreviviendo en Cristo, mas no viviendo en su poder. La palabra de hoy es retante, como iglesia y como personas. Pero a la misma vez es la intención de que usted tenga sed por la presencia de Dios. Y como resultado de esa búsqueda de Dios, usted pueda sentir la necesidad de llevar a otros el amor del que lo ama a usted. Por gracia recibimos, por gracia debemos dar. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? La pregunta es, ¿necesitamos un encuentro personal con el Maestro que renueve nuestras fuerzas y esa sed de búsqueda de su presencia? La pregunta es, como Pedro, ¿necesitamos dejar de sobrevivir y empezar a vivir en Cristo? Solo usted lo sabe. Solo usted y yo lo sabemos. Pero le aseguro que si empezamos a vivir en Cristo, cosas diferentes ocurrirán en nuestras vidas y cosas diferentes ocurrirán en esta iglesia. Y el crecimiento, el cual es la intención del evangelismo y de llevar la palabra, se dará. Y se cumplirá la palabra cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero para que esas cosas sean añadidas, usted tiene que hacer su parte, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que lo demás llegue donde debe estar. Usted y yo decidimos si queremos seguir sobreviviendo o queremos vivir en Cristo. Si queremos que este año 2015 sea uno igual al anterior o sea uno mejor. Yo tuve un año 2014 bien difícil. Tanto así que si usted no se ha dado cuenta, perdí el pelo. Tengo alopecia, que llaman. Y es por no estar viviendo en Cristo. Y yo tengo que confesárselo a usted aquí. Y cuando le dije que había muchas emociones y sentimientos a la hora de predicar esta palabra, fue porque la palabra me confrontó a mí primero antes de poderla yo expresar a ustedes. Tuve un año complicado, pero terminando el año vi la mano de Dios. Terminando el año pude ver la provisión de Dios. Y ya me está saliendo pelo. Pero no es el pelo de mi cabello, también es el pelo espiritual que debo empezar a buscar. Soy hijo de pastor
nieto de pastor, sobrino de pastor, no hermano de pastor, pero casi. Y puedo decir que mucho tiempo estuve sobreviviendo en Cristo sin tener el latir del corazón de Dios. De mis 30 años, los 30 años he estado en la iglesia. Aquí y allá, con momentos más altos, con momentos más bajitos. Pero el año pasado me enseñó que debo depender más de Dios. Y este 2015 ha iniciado con una bendición bien grande en mi vida, en mi familia, en la provisión de Dios. Y al encontrarme con esta palabra, lo que le pido a Dios es que me ayude a llevar ese mensaje al que lo necesite. Porque las cosas no están fáciles para nadie. Todo el mundo dice que está difícil. Pero en medio de la dificultad, Dios es más fuerte que todas las cosas. Pero si usted y yo no llevamos ese mensaje, muchos perderán la esperanza. Muchos dejarán de luchar. Y uno menos en la guerra es una debilidad para el ejército. De usted y yo depende, hermano y hermana, que busquemos la presencia de Dios para llevar su mensaje, como Él nos ha mandado, apacentar sus ovejas. Incline su rostro en esta mañana. Y si la palabra del Señor le ha tocado, yo le voy a pedir que se ponga en pie. En acción de decirle, Señor, yo necesito un encuentro más profundo contigo para que mi vida lleve tu palabra. Que usted se ponga en pie, como iglesia nos pongamos en pie y nos presentemos delante de Dios. Y digamos, Señor, henos aquí, necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu presencia, necesitamos más de tu unción. Necesitamos más sed de ti. Necesitamos sentir el palpitar de tu corazón para así llevar tu palabra. Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Como iglesia de Río Nuevo Dorado, nos presentamos delante de ti. Ante todo, te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por en muchas ocasiones no llevar tu mensaje. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros la sed para la búsqueda diaria de tu presencia, para encontrarnos cara a cara contigo. Cada uno de mis hermanos, en la medida que sea, tú los conoces, Señor, y sabes cuál es su necesidad. En esta mañana estamos de pie delante de ti diciéndote, Señor, te necesitamos, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu en nuestra vida. Llénanos de tu presencia para así poder entender tu amor y llevarlo al que lo necesita. En acción de gracias por tus misericordias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Nos